Hola, saludo a toda la comunidad politécnica, esperando estén teniendo un excelente día. Es un gusto para mí darles la bienvenida a un conversatorio más del Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es Guadalupe Navarrete y soy orientadora juvenil en la Dirección de Apoyos a Estudiantes. El día de hoy, el tema de nuestro conversatorio se titula Cuando llega la discapacidad, enfrentarse con uno mismo. En este conversatorio reflexionaremos acerca de los retos que se enfrentan cuando se tiene una necesidad o una capacidad diferente. Y para este conversatorio nos acompañan dos expertos en el tema, el maestro Omar Ledesma García y la licenciada Inés Estrella Cabrera Solís. El maestro Omar Ledesma es licenciado en Psicología Clínica por la UNAM, tiene una amplia trayectoria en temas de derechos humanos. Es maestro en tanatología por el Instituto Mexicano de Psicología, entre otras experiencias amplias en temas de perros guía para personas ciegas. Y por otra parte, la licenciada Estrella Cabrera es licenciada en Trabajo Social por el IPN y tiene una amplia experiencia en temas de salud pediátrica, perdón, y colaboró en el Instituto de las Personas con Discapacidad en Ciudad de México. Actualmente colabora en el proyecto Incluye Más, trascendiendo a la participación inclusiva. Y pues bueno, esto es un poquito de la preparación que ellos tienen y a partir de la cual nos van a estar hablando de este tema tan importante y tan necesario para abordar en la actualidad. Les cedo la palabra para que puedan eh, hablarnos un poco de este tema. Gracias. Bueno, pues es un gusto para nosotros estar con ustedes en este día. Y pues bueno, es importante comentar y comenzar diciendo que la discapacidad como tal no es una capacidad diferente, es una condición de vida que la persona puede nacer o adquirir con el paso del tiempo, pero de ninguna forma es una capacidad diferente. Es un tema que se tiene que aclarar mucho porque siempre se va la gente con esta parte de que somos distintos a las personas y esta parte se tiene que anular, ya que la discapacidad pues es algo como comentábamos, ¿no? Y bueno, para dar inicio con este tema, pues es importante comentar cuando las cosas se van dando de alguna forma y la discapacidad puede llegar de dos formas a las personas. Puede que sea congénita, es decir, que la persona naza con la discapacidad, o puede ser que la persona la adquiera en algún momento de la vida por algún tipo de enfermedad, algún accidente, alguna negligencia médica que origina la discapacidad y que finalmente todo esto, pues cuando aparece en nuestras vidas, siempre es un tema que sin duda impacta mucho, ¿no? Más cuando viene de una situación adquirida. Y nos hemos dado cuenta que los seres humanos, cuando adquieren esa discapacidad, pues se enfrentan a muchos conflictos. Y el primer punto a tocar es la parte del choque. Un choque finalmente, sin duda, impacta a las personas y que de repente, cuando le enfrentan, pues dependerá mucho de sus recursos personales, dependerá mucho de las personas por las cuales estén al lado, pero también tiene mucho que ver en qué momento de la vida es la discapacidad, si es una persona productiva, digamos, en la parte económica, si es una persona que depende de otras personas para sus gastos necesarios, porque toda esta cuestión cambia cuando adquiere discapacidad. Y creo que esta parte es una situación muy importante que debemos puntualizar. ¿Quieres comentar algo, Estrella? Perdón, a mí me gustaría comentar algo. Me parece sumamente interesante esto que el cómo aborda, ¿no? El tema de la discapacidad, porque justamente por cuidar el tema siempre se habla de capacidades diferentes o necesidades diferentes, pero es importante que, así como usted lo menciona, se tome a la problemática como es, ¿no? Y aquí también estamos acostumbrados a que a veces el problema es desde nacimiento y qué reto tan grande se enfrentan las personas cuando es una problemática que se adquiere con el tiempo, ¿no? Cuando ya está uno acostumbrado a cierta dinámica y de pronto te enfrentas a una discapacidad, te enfrentas a no poder realizar algo.
Entonces, aquí es interesante, ¿no? Entender cómo lo viven estas personas. Claro. Sí, básicamente el afrontar una discapacidad, como comentaba hace rato, pues tiene mucho que ver con el momento en el cual aparece en la vida de las personas, puesto que finalmente a veces son personas que ya son trabajadores, que son amas de casa, que ya tienen una vida hecha de repente, y adquirir discapacidad les mueve todo su contexto de vida. Dejan de ser productivos económicamente para pasar a ser personas que dependen de otras personas dependiendo de su tipo de discapacidad. Cuando la persona logra de alguna forma adquirir herramientas o habilidades para ser más independiente, esto es algo que finalmente puede suceder, pero también hay condiciones de vida donde la discapacidad es sumamente limitante y donde finalmente la persona depende de otras personas para poder, incluso poder comer, poder cubrir sus necesidades básicas, ¿no? En esta parte, pero bueno, son situaciones a las cuales se van enfrentando dependiendo de cada tipo de discapacidad. Estrella. Bueno, sí, como comenta el maestro Omar, pues nosotros quisimos abordar este tema. Creemos que es importante puntualizar sobre todo que si bien a lo mejor somos personas, por ejemplo, yo en mi caso soy una persona sin discapacidad, pero el ser consciente de que un accidente, alguna enfermedad crónica degenerativa, algún otro diagnóstico o por diferentes circunstancias, siempre se está expuesto a en algún momento adquirir una discapacidad, ya sea, pues, por ejemplo, perder el sentido de la vista, perder alguna de tus extremidades en un accidente, por ejemplo, la diabetes, que es creo que uno de los temas de salud muy importantes en México, pues es una enfermedad que realmente te puede llevar a una discapacidad, ¿no? Por ejemplo, las personas que avanza tanto llegan a perder el sentido de la vista o a lo mejor si tienen algún percance de alguna herida que no se trata de manera adecuada, pues también muchas veces incluso llegan a perder extremidades de su cuerpo, ¿no? Y el ser conscientes de esta parte de que siempre se está expuesto creo que es muy importante. Sobre todo, bueno, nosotros lo queríamos, bueno, lo enfocamos a que bien se habla como de esta parte también de ver a las personas con discapacidad como héroes o como personas de mucha resiliencia, como personas fuertes que aguantan y que pues llevan todo un proceso, ¿no? Pero precisamente como que siempre vemos la parte final, ¿no? Cuando a lo mejor ya aceptaron que tienen una nueva condición de vida y que aprenden a afrontarlo y demás, pero ¿qué hubo detrás de todo ese proceso, ¿no? Como que muchas veces no se habla de eso y ya lo vemos como la parte final, ¿no? El éxito alcanzado de poder aceptarlo. Entonces, como comentaba mi compañero Omar, pues es todo un proceso de duelo. Duelo muchas veces pensamos que es perder a una persona, ¿no? Pero también hablamos en este caso pues de perder tu salud, de perder a lo mejor pues tu sentido de pertenencia, de perder una imagen que ya tenías a lo mejor de tu cuerpo, si es que se pierde una extremidad o algunas funciones de tu cuerpo, pues también pierdes ese sentido, ¿no? Y sobre todo creo que es, pues más que nada sentir que pierdes el control, ¿no? Sobre ti mismo y a lo mejor sobre tu cotidianeidad, sobre tu día a día, incluso sobre planes futuros, ¿no? Muchas personas a lo mejor, por ejemplo, podríamos hablar de una persona muy deportista y que a lo mejor sufre un accidente y pierde cierta movilidad en sus funciones y a lo mejor era una persona que tenía planes a futuro de, no sé, correr un maratón, de participar en carreras, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, esta parte de aceptar que ya no va a ser así, o a lo mejor que sí puede ser así, pero pues de otra manera, ¿no? Buscar alternativas. Entonces, pues primeramente hablamos, en esta parte del duelo hablamos de un shock. Entonces, la primera parte del shock, pues es algo como muy corto, ¿no? Es algo donde pues te dan un diagnóstico, te dan la mala noticia, y es como muchas veces decimos, ¿no? Sientes que te avientan un balde de agua fría, ¿no? Entonces, el quedarte como que entumecido y pasan muchas cosas por tu mente, esa es una primera etapa en este duelo de una discapacidad adquirida. Después tenemos la negación. La negación muchas veces se ve como algo, pues ahora sí que negativo,
porque pues las personas, a lo mejor tu red de apoyo, ya sea tu familia, tus amigos, compañeros de trabajo, etcétera, siempre llegan con esta parte de decirte pues que le eches ganas, que seas fuerte y demás, ¿no? Pero la negación pues también es un mecanismo de defensa. ¿En qué sentido? En que, o sea, como que es una lucha entre tu pasado, cómo era tu vida, cómo eras tú antes de, y pues cómo va a ser ahora, ¿no? Toda esa incertidumbre de ahora y qué voy a hacer, ¿no? Porque por mucho que tengas redes de apoyo, pues solo tú sabes qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Y cómo te está afectando a ti. Y muchas veces pues es comprensible que las personas que no lo viven o que no lo han pasado o que no han tenido una experiencia cercana a, pues es muy complicado como que tengan esa empatía, ¿no? Después tenemos lo que es la parte de la ira o la depresión en algunos casos, pues es como esta parte, ¿no? De enojarte con todo el mundo, a lo mejor incluso entra la parte tal vez en las personas que son creyentes o que profesan alguna religión, pues renegar, ¿no? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué me tuvo que tocar a mí? ¿Por qué no le tocó a alguien más? Entonces, pues como dicen, ¿no? Muchas veces te rematan esa cuestión de enojo con decirte, bueno, ¿y por qué no te pasaría a ti? O sea, ¿qué te hace estar exento de que puedas tener una experiencia de ese tipo, ¿no? Entonces, pues muchas veces es esa ira igual puede pasar esa etapa y que se convierte en una depresión en el sentido de que pues muchas personas ya se sienten pues inútiles, ¿no? O sea, sienten que pues ya no van a poder hacer nada, que tienen que a lo mejor depender de otras personas, se sienten una carga. Entonces, como que todo eso los tiene en un vaivén de emociones, ¿no? En este caso, que pues muchas veces por más que lo quieran controlar, pues más que controlarlo es como que irlo reprimiendo, ¿no? También por no querer a lo mejor pues dar más problemas a su entorno, pues es como que, bueno, yo voy a ver cómo lo afronto solo o sola, pero pues llega un momento en el que tiene que, o sea, sí o sí tienen que salir esas emociones, que creo que es algo también que muchas veces se deja de lado y que pues también va de la mano con la salud mental, ¿no? O sea, por mucho que tú veas que la persona se esfuerza por hacer, pues no sabes realmente a lo mejor qué pasa por su mente, ¿no? Qué tanto le está costando trabajo mentalmente el poder ir asimilando el proceso. Y ya después, pues está, bueno, empezamos a entrar en esta parte como de, pues ya adaptarse, pues buscando alternativas, ¿no? A lo mejor buscando lugares donde puedan rehabilitarse, buscando lugares, pues también, por ejemplo, ayuda mucho en esta parte convivir con personas que a lo mejor tengan tu misma situación, ¿no? Que tuvieron un accidente y por eso adquirieron una discapacidad, con grupos donde puedes platicar y te das cuenta que a lo mejor son contextos muy diferentes, ¿no? Pero su situación es similar. Entonces ahí es donde sabes que pues no eres la única persona que le suceden esas cosas. Y pues sí es reconfortante. Muchas veces, por ejemplo, yo he escuchado personas que es como, pero a mí no me importa lo que a los demás les pasó, ¿no? O sea, a mí me importo yo. O sea, yo quiero saber por qué a mí me pasó. Y es como, bueno, o sea, no eres ni la primera ni la última persona a la que le va a suceder, pero te ayuda para saber que pues no estás solo y aparte te ayuda a lo mejor el compartir esa experiencia con otras personas, pues que a lo mejor eh, sus redes de apoyo son más sólidas, su contexto pues es un poco más diferente o incluso te pueden como pues pasar contactos, ¿no? Mira, yo te recomiendo que vayas aquí, a mí me sirvió mucho, yo te recomiendo que hagas estas actividades, a mí me sirvió mucho. Y pues ahí obviamente ya dependerá de la persona, ¿no? De qué tanto pues ahora sí que qué tanto se quiera esforzar y qué tanto quiera, pues, bueno, se puede decir como salir adelante o poder, pues, hacer algo más por sí misma, ¿no? No hacerlo porque les dijo su mamá, porque les dijo su papá, porque les dijo su pareja, o sea, que realmente sea por convicción propia el querer salir adelante. Entonces, también otra parte muy importante es, por ejemplo, ahorita pues las menciono así como muy lineales, ¿no? Cómo se maneja un duelo, pero en realidad es que, pues, no es lineal, o sea, un duelo no es lineal, o sea, puedes avanzar a lo mejor 3 pasos y te sucede alguna otra situación, no sé, que se te muera tu mascota, que a lo mejor era la que te reconfortaba, o que a lo mejor, pues, no sé, muchas veces esas como malas rachas que uno le llama, que te pasa a ti algo y le sumas que no tienes para pagar la renta, que te desemplean, que se te muere un familiar cercano que a lo mejor era quien te apoyaba mucho. Entonces,
es como que avanzas 3 pasos y retrocedes otros 2, ¿no? Entonces, en esta parte, pues también es importante que tomemos en cuenta eso, ¿no? Que no es un proceso lineal y sobre todo, pues tener pues sí, esta empatía, o sea, si bien son como muchas emociones encontradas y con muchas personas que a lo mejor en el momento te rodean, que pues no lo van a entender, pero siempre con la certeza de que pues las personas que a lo mejor son tu parte sólida para todo este proceso, pues siempre van a estar ahí, ¿no? Aunque un día a lo mejor pues estés harto de todo y no quieras hablar con nadie y no quieras ni escuchar a esas personas, pues también uno se va dando cuenta, ¿no? De con quiénes cuentas y con quiénes a lo mejor, no que no cuentas, pero que a lo mejor pues no están dispuestos a continuar en el proceso contigo. Y también eso es, pues, yo creo que es importante resaltarlo, porque pues si bien ya se tiene como la parte a lo mejor muy obvia del adquirir la discapacidad, como comentaba, o sea, todo el trasfondo y todo lo mental y todo lo emocional, creo que muchas veces se queda de lado y pues en estos tiempos también es algo que se ve, ¿no? O sea, que cuida tu salud mental y que platica y que vea terapia y demás, pero creo que sí todavía falta como que un poquito ahí pues de labor, sobre todo pues muchas veces también, pues, a lo mejor por la parte económica se entiende que pues las personas no tengan como que o no consideren tener la posibilidad de ir a una terapia o demás, pero siempre, yo creo que siempre en tus redes de apoyo sabes que hay alguien con quien cuentas sí o sí las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Entonces creo que esa parte es muy importante rescatarla y reitero, sabernos que las personas que no tenemos una condición de discapacidad no estamos exentos de que en algún momento de nuestras vidas pues nos podamos a enfrentar a una situación de esa índole. Y bueno, no sé si quieran aquí comentar algo, Omar o la compañera. Sí, justamente, ahorita que te escuchaba, Estrella, en tanatología esta es una pregunta que se hace mucho, ¿no? El por qué no, o sea, ¿y por qué no te pasaría a ti? Tú mencionabas ahorita en la plática justamente esto, ¿no? A veces nosotros creemos que el otro solamente le puede pasar al otro, más bien. Sí. eh, y buscamos reconfortar todo el tiempo a los demás, pero en el momento que entendemos que también nos puede pasar a nosotros, que no estamos exentos de que algo así nos ocurra, creo que podemos desarrollar de una mejor manera la empatía. Porque sí, se dice muy fácil, ¿no? O sea, ahorita que hablas como de las etapas del duelo y también qué bueno que hiciste esa aclaración. El duelo no es un proceso lineal, el duelo tiene como muchas altas y bajas, ¿no? No es algo que podamos decir, ah, pues de aquí a un año ya vas a estar con toda la aceptación total y ya vas a saber vivir plenamente en esta nueva realidad, porque no es así. Realmente puedes avanzar, puedes retroceder, puedes ir y venir y probablemente después de un largo tiempo llegas a ese punto, ¿no? A ese punto donde ya lo aceptas, donde ya tienes como esa resiliencia para vivir de una manera diferente ya con tu nueva realidad, pero no es de manera inmediata, o sea, tienes que entender como todo lo que te está pasando y cuando nosotros seamos capaces de asimilar que a todos nos puede pasar, creo que la dinámica puede cambiar mucho, porque aquí entra pues un tema cultural también, ¿no? El ver a los que tienen este tipo de problemáticas, tú comentabas, yo no tengo ninguna discapacidad, pero los que no tenemos discapacidad, de pronto, en la cultura en la que estamos es apapacha y cuida al que sí la tiene, ayúdalo, pero no es nada más apapachar, cuidar y ayudar. Yo pienso, por ejemplo, en la población que nos está viendo, que son mayormente estudiantes, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de hoy un estudiante que es deportista, que ya tiene como todo su proyecto de vida estructurado respecto a la carrera en la que está y todas las actividades diseñadas, ¿no? Prácticamente para su vida? ¿Qué pasaría si enfrenta una discapacidad? Si se enfrenta a una discapacidad adquirida, si de pronto pierde un miembro, o si de pronto ya no ve, o si de pronto ya no escucha, o todas estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes utilizan mucho las motos.
¿no? Sí, Y son de alto riesgo, yo así lo digo, ¿no? De alto riesgo porque al final del día, si el día de mañana se cae de una moto y pierde un miembro, obviamente toda esa estructura y todo ese proyecto que ya tenía armado, pues se desconfigura por completo y es volver a reestructurarlo, volver a ver qué sí puedo, qué no puedo hacer porque la realidad es que hay muchas cosas que ya no se pueden hacer. Claro que hay formas, ¿no? De adaptarse. Lo vemos en equipos de fútbol que hay, por ejemplo, donde hay personas sin piernas o en carreras, ¿no? De personas con sillas de ruedas y demás, pero socialmente creo que todavía nos falta mucha preparación, tanto emocional como de infraestructura, para poder adaptar a estas personas en su nueva realidad, a la realidad que vivimos las personas que no tenemos discapacidad, y no nada más verlos como, ay, qué, pobrecito, qué lamentable, o vamos a ayudarlo, sino más bien vamos a buscar la forma de integrarlo en esta sociedad que no es tan consecuente como a veces pareciera que lo es, ¿no? Así sí, es. claro. Y fíjate que en este caso, ahorita que comentabas justamente de las causas, comentabas de las motos, justamente como una situación que es real. O sea, en México, en muchos países del mundo, muchos accidentes son a través de cuestiones, digamos, de movilidad, con autos, con motos o transportes. Pero también tenemos que hacer énfasis en la parte de cómo las personas de repente se generan ese tipo de conflictos, ¿no? Cuando de repente mezclas algún tipo, digamos, de bebida alcohólica con el tema de la moto, o mezclas algunas drogas con el tema de, finalmente, de pensar que no te va a pasar nada. Ese tipo de cuestiones son las que de repente suceden, ¿no? Para que la discapacidad llegue en el momento que tú menos te lo esperas. Por ejemplo, hemos sabido de casos donde finalmente ha habido alcohol adulterado que finalmente impacta en una discapacidad, puede ser visual o algún daño cerebral. Hemos sabido de personas que de repente, por estar en la fiesta, de repente, yo no sé a quién se le ocurrió hacer esta parte de mezclar algún tipo de, digamos, bebida energética con algún tipo de bebida alcohólica y ese tipo de cosas que los llevan un poquito a la parte del alucín, ¿no? Alcohólico. Para ellos suena divertido, pero las secuelas que esto puede dejar pueden ser demasiado dañinas para el ser humano. Y ese tipo de situaciones las viven de manera muy cotidiana. Entonces, cuando esto lo realizan ellos pensando que no les va a pasar nada, es ahí donde finalmente el duelo es más complicado, puesto que finalmente en las entrevistas de terapia, en los procesos tanatológicos les preguntamos justamente eso, ¿no? ¿Qué te originó todo esto? Pues justamente a lo mejor un accidente, no sé, alcohol adulterado, la mezcla de sustancias, y ese tipo de cuestiones, cuando finalmente la persona sabe que finalmente tuvo algún tipo de culpa para generarse ese tipo de situaciones, el duelo es más complicado también de afrontar. Y más porque de repente el entorno, después de que ya pase el proceso, empieza a decirle que si no hubiera hecho tal actividad, si no hubiera consumido tales bebidas, si no hubiera hecho tal acción, y este tema de, digamos, de lo hubiera es una situación complicada que ya no se puede cambiar y que justamente deriva en una parte de no aceptación de la discapacidad como parte de sus vidas. Y vienen las famosas preguntas que siempre nos hacen, ¿no? ¿El por qué a mí? Pues como comentaba desde Estrella, pues, ¿quién eras tú para no vivir algo como esto, no? El tema sería, digamos, ya no preguntarse el por qué, sino el para qué te pasó esto, qué tienes que vivir, qué tienes que aprender para que te pasara algo como esto. Porque si nos quedamos únicamente en el por qué de las cosas, es como buscar respuestas que nunca vamos a encontrar. El para qué es el significado que le va a dar la persona a su situación después de pasar por el proceso de duelo, después de pasar por la parte de rehabilitación que le permita a la persona alcanzar su mayor grado de autonomía e independencia y que a final de cuentas le permita continuar con una vida productiva, una vida, digamos, placentera, después de este shock, ¿no? que conlleva la pérdida, digamos, de alguna situación física, sensorial, como la discapacidad, ¿no? Claro, y entender, ¿no? Que al final del día se está perdiendo, no sé si es muy atrevido lo que voy a decir, pero estás perdiendo tu vida, porque tú ya tenías un ideal de vida
Y cuando tienes una situación de este tipo, realmente eso se pierde, eso se derrumba porque ya no existe tal, sino que tienes que reconstruir, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a vivir? ¿Qué es lo que, cómo quieres tu vida? Y la licenciada Estrella comentaba, ¿no? Se vuelve en una lucha constante entre lo que fue y lo que iba a hacer o lo que podría ser, y entonces estamos como en medio del ayer y del mañana, pero lo importante es aprender a centrarnos en cómo sí podemos vivir lo que estamos experimentando en el momento, ¿no? En el ahora. Y al final del día, no nada más es duelo o el que vive, no nada más vive más bien el duelo quien está enfrentando esa discapacidad adquirida, sino todo el contexto, la familia, los amigos, la pareja, si es que hay pareja, el, el grupo incluso, ¿no? Hablando de edades escolares, incluso todos los ajustes que se tienen que hacer en un grupo escolar o en estas dinámicas en las que va a convivir esta persona, porque va a cambiar todo, absolutamente todo. Y qué bueno que ahorita comentaban como estas partes de los riesgos, ¿no? Porque estamos en un momento, o los chicos que nos ven están en un momento en el que todo es muy fácil. Se hace fácil combinar sustancias, se hace fácil ir a altas velocidades en la moto, en la bici, en el carro, en el patín, se hace fácil pasarse un semáforo, se hace fácil tener como muchas situaciones o muchos comportamientos donde ponen en riesgo su integridad. Y a mí me gustó mucho la parte donde la licenciada Estrella hablaba justo de esta pregunta del por qué no me pasaría a mí, porque eso también te invita a ti, que no tienes discapacidad, a cuidarte, a tener como más cuidado y más precaución en la dinámica que vives día a día. Cuando nosotros vemos esta parte de también me puede pasar, entonces, ¿qué tengo que hacer para, no? Comentaba ella el tema de la diabetes, que muchas veces o muchas personas saben que tienen diabetes y aún así tienen muchos hábitos que ponen en riesgo su integridad, en riesgo su salud. Si ya te sabes con esa condición, pues es importante que tomes acciones para que contribuyan a tu mejoría. Quizás no te vas a sanar, pero quizás vas a tener una mejor calidad de vida y no vas a llevar a tu cuerpo al límite donde a lo mejor pierdas la vista, donde a lo mejor pierdas un miembro, donde a lo mejor tengas como estas pérdidas que te lleven a una discapacidad, ¿no? Así es. Claro. Sí, yo creo que sobre todo, como comentaba, en este caso, pues que son chicos estudiantes, pues sí, muchas veces creo que están en esta edad en que, pues, no sé, como que se sienten muy inmortales, tienen mucha energía, buscan muchas situaciones que les dé adrenalina, o sea, y es algo entendible, ¿no? Es una edad en donde pues tienen pues muchos sueños, muchas metas y como comentan, o sea, ellos ya estructuran su vida de una manera, esperando pues que así se cumpla, ¿no? O sea, que así sea y obviamente pues uno también esperando lo mejor, ¿no? Que nunca se enfrenten a situaciones complicadas, pero como comentan, o sea, por esa misma mentalidad, a lo mejor por la edad en la que están y demás, pues sí no miden muchos riesgos o pues muchas veces a lo mejor piensan así como que no, pues es que solo le pasan esas situaciones pues a lo mejor se escucha mal, pero así como de pues a gente tonta, ¿no? O que no sabe, o que no, pues sí, o sea que a lo mejor pues les tocó mala suerte, ¿no? Ahora sí que también lo ven como en una cuestión de suerte, ¿no? De, pues es que él porque tuvo mala suerte, pues le pasó eso, ¿no? Pero a mí no. Y muchas veces dices, híjole, o sea, es que si bien a lo mejor podríamos decir que es una cuestión de suerte, pues también es una cuestión de sus decisiones, ¿no? O sea, si a lo mejor Claro. tú, chico, chica, sabes que a lo mejor ya estás medio pasado de copas porque te fuiste a una fiesta, porque estás con los amigos y demás, y te trepas en la moto y te vas, y a lo mejor exceso de velocidad, porque pues ya andan bien alocados, dices, pues no es cuestión de, ahí no fue una cuestión de suerte, o sea, ahí fue una cuestión de, pues malas decisiones que tomaste en menos de una hora, ¿no? O sea, en minutos, y que en minutos precisamente pues cambió tu vida porque a lo mejor te fuiste a estampar en un muro de contención, te derrapaste, a lo mejor inclusive pues afectaste a otras personas, ¿no? Que ni siquiera tenían que ver, pero a lo mejor como dicen, ¿no? Estuvieron en el momento equivocado ahora sí que para su mala suerte
Y incluso eso, ¿no? O sea, tener esa conciencia de que, pues muchas veces también pasa, ¿no? Que a lo mejor a ti, que tomaste esas decisiones no correctas y provocaste esa situación, ni siquiera te pasa nada, ¿no? Pero ya pasaste a afectar a alguien más y ese alguien más, pues, no solo es la persona, ¿no? O sea, es su familia, sus amigos, su escuela. Por ejemplo, igual, creo que también esta parte de, pues que se ve mucho en las escuelas, ¿no? Del bullying y demás, o esta parte de que luego hacen retos en las escuelas y que ponen en riesgo su vida, pues también, ¿no? O sea, también es poner mucha atención ahí, sobre todo pues tanto los papás como pues los maestros, eh, pues a lo mejor no estar sobre los chicos y estarlos como que cuidando todo el tiempo, ¿no? Sino precisamente crear estos espacios donde se les haga ver que, o sea, todo a lo que se lleguen a enfrentar en un futuro, pues es desde las decisiones que ellos tomen, o sea, porque a lo mejor yo alumno, si me dicen, ay, pues no sé, así como que a manera de juego, si haces esto, pues te damos una lana, ¿no? O te ganas esto, o sea, como que esa parte de negociar, y a lo mejor yo alumno sé que puedo decidir, no, pues sabes que no lo voy a hacer. ¿Y por qué no lo vas a hacer? Pues no, porque, o sea, sé que estoy consciente de que es algo que va a poner en riesgo mi vida, o sea, ¿cómo quieres que lo haga y tomarlo como un juego, ¿no? O como algo de broma o algo de amigos. O sea, no. Y creo que esta parte sería muy importante, pues como les digo, ¿no? O sea, para hacerlos conscientes a ellos y que no haya pues muchas veces esta disputa, ¿no? Que actualmente se ve de que quién tiene la culpa, ¿no? Porque aparte también siempre se buscan culpables para todo. Entonces entramos también en esto de que es que la culpa es de la escuela porque pues no están al pendiente de los chicos, no los cuidan, no les hacen ver las cosas y demás. Y pues está la otra parte, ¿no? De que pues bueno, usted como papá pues debería de hablar con su hijo, que pues son conductas que no están correctas, que lo ponen en riesgo y demás. Entonces creo que nos evitaríamos muchísimas de estas cuestiones, muchísimos de estos conflictos, si cada uno pues llegara como que a tener, pues aunque sea un poquito así de conciencia en las decisiones, porque como repito, yo creo que todos son decisiones y pues ahora sí que te das cuenta cuando son buenas o malas, pues ya hasta que llegan las consecuencias, ¿no? Al futuro. Entonces es cuando ya dices, híjole, si no hubiera hecho esto, no estaría ahorita así, ¿no? O si hubiera hecho esto, híjole, pues me hubiera ahorrado tantos problemas, ¿no? Y a lo mejor dar problemas a otras personas. Entonces, creo que estos espacios son pues muy buenos para hablar de estos temas, y que pues ahora sí que no sea como de que entra por un oído y sale por el otro, sino que realmente pues rescaten, ¿no? Pues lo que las personas crean más importante, algo que a lo mejor les haga clic, algo que digan, no, pues sí, sabes que nunca lo había visto de esta manera, ¿no? Como esta parte de, pues sí, o sea, nunca lo había pensado de que, pues, ¿qué me exenta de que a mí no me suceda una situación así? Entonces, el quedarse a lo mejor con esos pequeños palabras o frases que uno aquí en esta conversación hace y que dices, ay, híjole, no lo había tomado en cuenta, creo que es algo muy bueno. Y pues poco a poco, también no es algo como que de un día para otro, o sea, es algo que pues también lleva todo un proceso el ser más conscientes, más empáticos y demás, pues también es con el día a día, con las personas que a lo mejor vas conociendo, con las personas que te relacionas y con estos espacios, ¿no? Que dan la pauta pues para poder hablar abiertamente de estos temas, porque creo que también hablar de discapacidad, ya sea congénita, ya sea adquirida, ya sea de otras maneras, de discapacidad y de inclusión, pues muchas veces, híjole, también siente uno que es como hablarlo con pincitas, porque dices, híjole, vaya yo a decir algo que no, y se me vienen encima, y pues yo creo que hablarlo de manera muy natural es lo más sano, porque ahora sí que pues no, a lo mejor no todos sabemos todo de todo, pero tampoco es como que no tengas un poco de conocimiento ahí o de noción de las cosas, ¿no? Entonces creo que eso también es pues muy fructífero para todos. Sí, y aparte, ahorita, por ejemplo, se abrió un canal, ¿no? Que es esta parte de los riesgos y cómo puedes llegar a adquirir una discapacidad. Pero es importante también que las personas sepan cómo lo vive una persona que ya está en esa situación. Ok, sí hay riesgos, sí hay situaciones que te pueden llevar a ese punto, pero ya que estás ahí,
cómo se vive, ¿no? ¿Cómo haces frente a esta problemática? Porque al final representa una problemática para la persona que no tenía ninguna discapacidad y de pronto la adquiere, por supuesto que representa una problemática, un entender diferente de la vida que ahora va a vivir y cómo se vive, cómo es esa forma en la que logra adaptarse una persona con discapacidad al mundo real, por decirle de algún modo. Pues yo creo que en este caso, lo primero que comentamos hace ratito tiene que ver con la parte de la aceptación de la discapacidad como parte de tu vida, porque así sea que hayas nacido con ella o la hayas adquirido con el paso del tiempo por diferentes situaciones, creo que el primer punto importante es esta situación, trabajarlo de forma que lo veas como parte de tu vida y solamente así podemos pensar en una inclusión hacia las personas, digamos, con discapacidad, puesto que finalmente nos enfrentamos a un mundo, porque esto pasa en todo el mundo, que no es accesible, que no fue pensado ni diseñado para personas con discapacidad y que día con día enfrentamos barreras físicas, sociales, culturales, a veces de actitud, ¿no? Que muchas veces vienen por el desconocimiento del tema de la discapacidad y entre esas acciones tiene que ver mucho con la parte, digamos, del bullying hacia las personas con discapacidad, un poco de la sobreprotección que a veces algunas personas ejercen con personas con discapacidad, a veces con indiferencia de las personas que no tienen discapacidad para personas con discapacidad. Esto hablando de la parte de la actitud, ¿no? Hablando de la parte física, pues enfrentamos a lugares que no cuentan con la accesibilidad necesaria, como los edificios en las escuelas o algunos servicios que no cuentan con lo necesario como rampas, como elevadores accesibles, que no cuentan con diferentes servicios que benefician a personas con discapacidad. Y de ahí partimos, ¿no? A los servicios, a muchos lugares que de repente no son accesibles y que cada condición de discapacidad requiere algunas situaciones en particular, pero que finalmente caemos en la parte real de que el mundo no fue pensado ni diseñado para personas como nosotros y que justamente a través de ese tipo de pláticas y que conversatorios buscamos generar conciencia de que pues, entre más conciencia haya hacia el tema de cuidado personal, la salud mental y situaciones que nos lleven a menos riesgos, quizá disminuya el tema de discapacidad, pero si esto siguiera avanzando en el tema de personas, pues tenemos que este mundo adecuarlo hacia estas condiciones de vida que finalmente sin duda siguen pasando y que enfrentarlo es un reto social, ¿no? De toda la parte social de nuestro país y a nivel mundial, puesto que finalmente sigue faltando mucha conciencia, sigue faltando mucho en tema de adecuaciones de accesibilidad para las personas con discapacidad, pero sobre todo creo que la que más ha costado trabajo es que las personas logren entender que la discapacidad pues básicamente es un tema social y que si el entorno social cambiara hacia la perspectiva de las personas con discapacidad estaríamos del otro lado, ¿no? En muchos sentidos. Claro que sí. Incluye más, nace de la necesidad justamente de hacer lo que muchas personas no realizan. Tiene que ver con la parte donde finalmente buscamos hacer un cambio social a través del conocimiento en tres áreas, del saber ser, el saber hacer y la parte de darles ideas a las personas para poder generar ese tipo de cambios. Y es ahí donde incluye más, nace como un proyecto que busca ser un líder de capacitación para favorecer la inclusión de personas con discapacidad en los diferentes entornos de la vida, ¿no? Un entorno educativo, un entorno laboral, un entorno social, y que justamente trabaja en base a necesidades de las personas, y en este caso no de personas con discapacidad, sino de las personas que desean hacer inclusión y darles esas herramientas necesarias, desde la parte tecnológica, desde la parte educativa, desde la parte de cómo realizar una buena entrevista laboral, desde la parte de dejar de ver a la persona como el problema y ver lo que sí puede solucionar para generar ese cambio hacia el entorno, digamos, que tiene que ver con la inclusión de personas con discapacidad. Es ahí donde finalmente queremos impactar, es en lo que estamos trabajando, porque, pues bueno, ya ha habido muchas situaciones favorables a nivel mundial,
como la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, y hay leyes de accesibilidad, y hay leyes que promueven los derechos, y hay muchas normativas que nos ayudan a generar las cosas, pero algo que hace falta justamente es que las personas sepan y aprendan a hacer ese tipo de inclusión, y que favorece a todos, porque a veces piensan que las personas con discapacidad no van a aportar mucho, y sin embargo hay muchas personas que son estar capacitadas, están a veces sobrevaloradas académicamente hablando, que de repente a veces no les dan una oportunidad, y es ahí donde queremos impactar, justamente que volteen a ver a la población con discapacidad como, como una herramienta más de una pieza más de digamos, rompecabezas que se genera, y que podamos completar ese tipo de procesos con buenas inclusiones en todos los aspectos. Es por eso que incluye más, quiere impactar ahí. No sé si quieres comentar algo, Estrella. Bueno, solamente comentar que creo que igual uno de los plus de este proyecto es hablar abiertamente sobre los temas, que era lo que comentaba hace un momentito. O sea, por ejemplo, en el caso de Incluye Más, y cuando damos capacitaciones con empresas, con otros espacios, instituciones y demás, esta parte a lo mejor nosotros somos conscientes de que si bien a lo mejor tienen noción del tema, pues se pueden llegar a equivocar en algunos términos, en algunas, por ejemplo, como se va actualizando el lenguaje, por ejemplo, el que ahora ya no se dice capacidades diferentes, ¿no? Se dice persona con discapacidad y demás. Entonces creo que también un plus ahí con nosotros es eso, ¿no? Que a nosotros en lo personal no nos molesta o no nos enfada o no tenemos alguna, pues como conflicto con que de repente lleguen a usar términos que antes se utilizaban, porque pues sabemos, ¿no? Que también es ir evolucionando en esta parte del lenguaje, y que a veces yo digo, bueno, pues más que a lo mejor preocuparte si lo dicen bien o mal, pues deberías de ocuparte en que realmente lo hagan, ¿no? Porque yo puedo hablar de inclusión, puedo dar todo un discurso muy padre, con los términos correctos y adecuados, y a lo mejor realmente pues soy una persona que discrimina, soy una persona que desinforma, soy una persona que no da la oportunidad a conocer o convivir con personas con discapacidad. Creo que eso es en lo que debemos de ocuparnos, en lugar de preocuparnos a veces por la terminología, en realmente llevarla a cabo. Entonces, creo que resaltar esa parte de que es como un plus de nuestro proyecto es importante. Y sobre todo, pues también dar esta parte como de seguimiento. Nosotros estamos muy abiertos a que no se quede como solo una plática o solo un curso. A lo mejor, pues de un grupo de 10 podríamos decir, pues a lo mejor hubo 2 que realmente se interesan por el tema y que quieren a lo mejor hacer sus propios proyectos, pero quieren una guía, ¿no? A lo mejor ese apoyo, ese respaldo de voy bien, lo estoy haciendo bien, ustedes cómo ven, una opinión y demás. Entonces, en esa parte, pues también el no ser celosos a lo mejor de lo poco o mucho que podamos nosotros compartir de conocimiento y de experiencia, creo que también eso es muy importante. Pues estar abiertos, ¿no? A compartir toda este conocimiento, y pues también creo que pues el prestarnos para estos espacios creo que también es muy importante, porque una, pues bueno, les agradecemos porque nos dan a conocer nuestro proyecto a otras personas que nos quieran contactar y demás, pero pues también es ir como generando estas redes, ¿no? Estas redes donde se abren estos espacios para llegar a más personas, y sobre todo pues que realmente se vean los resultados, ¿no? Y las acciones en que pues a lo mejor no conoces mucho del tema, a lo mejor no estás en un ámbito de trabajo con personas con discapacidad o donde se habla mucho de este tema, pero pues mínimo dejar ahí como que la pizquita, ¿no? Para interesarse, y que sean, pues sobre todo que sean personas pues autodidactas, ¿no? Que busquen más información, que busquen lugares, que busquen, por ejemplo, en la parte de los voluntariados, creo que también es algo muy padre que, pues a lo mejor si algo te despertó el que, yo quiero ayudar, yo quiero ser voluntaria en alguna institución, pues también te abre, obviamente te sirve profesionalmente, pero también personalmente creo que te abre todo un panorama diferente pues sí, a la situación del día a día. Así es, pues a mí me parece sumamente interesante este proyecto porque justamente creo que necesitamos, o sea, ya es una necesidad este tema de capacitarnos
en estas cuestiones de discapacidad. Y creo yo que la ignorancia nos puede llevar a la discriminación, porque cuando no conocemos el tema, tendemos a discriminar. Incluso cuando decimos pobrecito, no es incluirlo, es discriminarlo, porque ya lo estamos viendo como alguien que probablemente no encaja. Entonces, entre más preparados estemos, entre más sepamos de estos temas, vamos a poder contribuir a una sociedad como más inclusiva, ¿no? A una dinámica de convivencia más sana y más respetuosa, porque muchas veces no existe respeto cuando hay convivencia con personas con discapacidad. Entonces, si ustedes ya no tienen nada más que agregar, pues me gustaría mucho agradecerles la participación y cerrar con esta parte de generar conciencia en las personas, en el alumnado, en docentes, en todas las personas que nos escuchan de que entre más conocimiento, entre más capacitados estemos en estos temas, vamos a poder enfrentar la problemática de una mejor manera y acercarnos a proyectos como este, ¿no? Como el de Incluye Más, que es donde nos van a dotar como de esas herramientas que necesitamos para entender cómo debemos tratar, cómo debemos asumir estos temas, cómo debemos dirigirnos a ellos, incluso lo que comentaba la licenciada, ¿no? Esta parte de dirigirnos a los términos como estén en la actualidad, porque a veces nos quedamos con términos como muy de antes y también el saber cómo dirigirnos actualmente, pues nos va a abrir como muchas puertas y nos va a ayudar a integrarnos a las dinámicas actuales, ¿no? En este tipo de cuestiones. Claro que sí, pues sí, básicamente creo que ya para ir cerrando participación, creo que tiene que ver mucho con esta parte, ¿no? Que se acerquen a Incluye Más, a aquellas personas que realmente quieran ejercer un cambio en su vida personal, en las actividades que quieran generar que sean más incluyentes, que quieran de alguna forma u otra aprender únicamente porque pues, les gusta este tema y poder generar, como comentaba Estrella, el tema de ser futuros, digamos, voluntarios en algunas actividades. Creo que Incluye Más lo que tienes justamente eso. Estamos abiertos a muchas cosas que de repente es únicamente vivenciarlo, experimentarlo y quizá de esto nazca muchas cosas para las personas que nos buscan. Entonces, muchas gracias por la invitación y pues estamos en contacto. Estrella. Sí, pues nada más agradecer el espacio, la invitación y pues esperamos llegar a más personas que se contacten con nosotros, que nos busquen en Facebook, estamos como Incluye Más, solamente el más sin el signo de más, con letra, Incluye Más, con letra. Y pues igual cualquier proyecto que tengan, alguna otra invitación que nos quieran hacer por ahí, quien nos esté escuchando, quien nos esté viendo, pues estamos abiertos para seguir compartiendo estos conocimientos y experiencias con ustedes. Y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, maestro Omar, licenciada Estrella, gracias por habernos acompañado en este conversatorio que me pareció bastante rico y dejo sobre todo una reflexión para quienes nos están viendo, el fomentar valores. Creo que a veces se nos olvidan o estamos dejando de lado el tema de los valores. Entre más capacitados estemos en valores, podremos entender mejor la dinámica que vive el mundo y las personas que son diferentes a lo que entendemos como normal. Y pues esperamos contar con su participación en próximos conversatorios o incluso en próximas actividades. Y muchas gracias. Gracias. Gracias.